con publicano, come con pecadores, no supieron ver que les escondía ese verbo, les confundió su cuerpo, muriendo en un madero, apareció en un pollino. Vamos a seguir con el tema que dejamos la semana pasada. Vamos a seguir trayendo enseñanza para que vayamos cogiendo solidez y cimiento fuerte de nuestra vida. Amén. Cristo es la roca. Amén. Y no podemos ser arena, tenemos que ser roca. Amén. Para que Dios pueda construir en nosotros una fe estable, fuerte y poderosa. Amén. Si tú quieres ser arena, allá tú, pero tenemos que ser roca. Amén. Hay que parecerse al maestro, él es roca fuerte. Amén. Él es nuestra roca fuerte. Muy bien, segunda de Timoteo 3:16, vamos directamente a la palabra. Segunda de Timoteo 3:16. Vimos la semana pasada que era necesario y es necesario conocer la Escritura, que es necesario leer la palabra, que es necesario tener siempre la Biblia en nuestra mano y cerquita nuestro. No la pongamos en el cajón y que se quede allí toda la semana. No. Cada día, aunque sea un capítulo, aunque sea un poquito, pero que tú eches mano siempre a la palabra de Dios, a la Escritura. Siempre, cada día, que sea tu devocional. O sea por la mañana, sea por la tarde, pero que tú tengas un ratito, 5 o 10 minutos, lo que tú veas, pero que tú puedas leer siempre algo y puedas estar ahí, meditando un poquito, no solamente leyendo, sino meditando qué es lo que dice el Señor en su palabra. Mira lo que dice aquí: toda Escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay una inspiración de parte de Dios, inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. O sea, fíjate para todo lo que sirve la palabra de Dios, para enseñarnos, para corregirnos, para advertirnos. La palabra redarguir es nos da consejo, nos advierte de los problemas, de las circunstancias, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Nos hemos propuesto leer la Escritura, Nos hemos propuesto empezar a leer la Escritura. Ahora viene lo más importante: ¿por dónde empiezo a leer la Escritura? Porque mucha gente dice, pero es que empiezo por Génesis, empiezo por Apocalipsis, empiezo por la mitad, empiezo por... Bueno, si no tienen mucho conocimiento, siempre es importante empezar por los evangelios. Es importante empezar quizás por San Juan, que es un evangelio muy completo, o el de Marcos. Uno de los dos que puede servir. Empezar por el Evangelio de San Marcos o por el Evangelio de San Juan. Y poquito a poco. Es importante que tengas siempre una libretita a mano. No solamente la Escritura, sino una libreta, que será tu libreta de apuntes. Porque siempre habrá algo que te va a resaltar, que Dios va a traer un poco hacia tu vida. Y eso o lo puedes escribir en tu libreta. Pones la fecha tal. Pones la fecha y ahí puedes llevar un poquito de control. Porque es importante llevar un poquito de control. Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces pasan los días y no te das cuenta. Pero si llevas un poquito de control y en tu libreta tú pones hoy que estamos a día 30 de mayo. Y pasan varios días y cuando vuelves a pones día 7 de abril, cuando he estado una semana sin hacer nada, sin leer la Escritura. Entonces, es importante que cada día tú puedas leer, aunque sea 5 minutos. Mira que poquito te digo, 5 minutos o un capítulo o 2 capítulos para que tú puedas estar un poquito al tanto de la palabra de Dios. Y siempre con tu libreta de apuntes. Esa es tuya particular. O sea que la Biblia es un libro muy extenso. Yo te digo que es importante empezar quizás por San Juan o Marcos, por los evangelios.
Juan presenta la vida y las enseñanzas, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesús. O sea que es un libro muy personal, muy directo, para conocer a Jesús profundamente, ¿eh? Y después de leer los evangelios, pues vamos a pasar al libro de los Hechos, porque es muy importante. Si tú acabas de leer los evangelios, pásate luego al libro de los Hechos. Esto es un paso quizás lógico, porque nos narra, el libro de los Hechos nos narra la historia de la Iglesia. ¿De qué nos habla los Hechos? De la historia de la Iglesia, de lo que ocurrió después de que el Espíritu Santo vino en Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo. Fíjate, porque en el libro de los Hechos vas a encontrar milagros tremendos, la conversión de Pablo, los viajes de Pablo, los viajes misioneros, milagros tremendos de cómo Dios estaba apoyando al apóstol Pablo juntamente con los discípulos que estaban con él, que era Lucas. Lucas fue uno de los que viajó con Pablo, Marcos, Bartolomé. Son hombres que estuvieron ahí acompañando en esos viajes misioneros al apóstol Pablo. Ahí también te vas a encontrar a un mártir en el libro de los Hechos, a Esteban, cómo lo apedrearon por causa de la fe. Ahí está el primer mártir de la era cristiana. Cómo esos fariseos se encendieron en ira y cogieron piedras y mataron a Esteban a pedradas, ¿verdad? Y una vez que tú tengas ya los evangelios y el libro de Juan, todos los evangelios que te hayas leído, tienes el libro de los Hechos, y luego sería importante que pudiéramos leer el libro de Romanos. El libro de Romanos es doctrina pura, es importante, es la doctrina de la Iglesia. Entonces, es que si no estudiamos la palabra, si no leemos la palabra, no vamos a conocer a Dios. Dios se conoce a través de las Escrituras y Dios se revela a través de las Escrituras. Decimos que tenemos fe, pero ¿fe en qué? ¿En un Dios que no conocemos o en un Dios que conocemos? Por eso dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no hay conocimiento podemos ser extraviados, engañados, Y aunque a ti te parezca que las Escrituras son aburridas, no son aburridas. Lo que pasa es que el diablo no quiere que tú leas, el diablo no quiere que tú busques, el diablo no quiere que tú te informes, porque eso a él le da ventaja. Pero cuando tú conoces las Escrituras, tú le dices al diablo: diablo, escrito está. Amén. Escrito está. Y cuando tú le dices al diablo escrito está, entonces él tiene que irse corriendo. Tienes que pedirle al autor de este libro. ¿Quién es el autor del libro? Hemos dicho que toda escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo, dice la palabra, inspiró a los santos hombres de Dios, a los profetas, soplándole al oído y diciéndole lo que tenían que escribir. Es el Espíritu Santo. O sea que dile al Espíritu Santo que te ayude. Santo Espíritu, ayúdame a entender la Escritura. ¿Quién mejor que Él, que fue el que inspiró, para que te ayude a entender la palabra de Dios? Amén. Busca un compañero o un grupo de apoyo donde tú puedas también conversar con alguien referente a lo que estás estudiando. Qué bueno sería que tú pudieras contar con alguien para explicarle: pues mira, yo he leído esto, ¿y qué te ha parecido esto? Comentar la palabra de Dios. Cuando tú comentas la palabra de Dios con otra persona, creces espiritualmente. Entonces, que no se trata de leer mucho, se trata de entender lo que estás leyendo. Dice que Felipe fue arrebatado del desierto y Dios lo puso al lado de un eunuco, un príncipe de Etiopía, y estaba leyendo el rollo de Isaías. Y dice, el Espíritu Santo le dijo: acércate a ese carro. Entonces se acercó a ese carro y Felipe le dice al eunuco, dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Y qué le dijo? Dice: ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? ¿Cómo entenderé si no hay quien me dé una explicación? Entonces, muchas veces no entendemos las cosas, pero necesitamos que alguien nos explique un poquito la palabra. O sea que busca un compañero, una compañera, búscate a alguien que tú puedas conversar referente a la palabra. No solamente unirnos para oración, sino: mira, hoy he leído esto, ¿qué te parece? ¿Y tú qué opinas? Eso es bueno.
Y luego lo que he dicho antes, ten siempre cerca un cuaderno y apunta lo que te sea difícil de entender. O aquellas palabras o versículos que te han impactado. Y si hay algo que no entiendes, pues luego pregúntale a alguien, a un responsable, o al pastor, o a alguien que pueda corregirte o pueda traerte una explicación. Es importante. No te quedes ahí con la duda. Si lo que no entiendas, pregúntalo. Amén. Bueno, es que si no empezamos por lo básico, no vamos a ir creciendo. Hay que empezar poquito a poco. Amén. Hay que empezar poquito a poco. Y si no leemos la Escritura, vamos a ser una iglesia que al final no vamos a tener solidez ni consistencia. Hay que leer la palabra. Amén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Muy bien, habéis dicho que sí, Bueno, vamos a buscar en Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, verso 16. ¿Qué dice aquí? La palabra de Cristo more. ¿Qué significa morar? Que habite, que esté dentro, que la memoricemos. Que no sea solamente de pasada, que no es un libro cualquiera. Hay que memorizar la palabra, que more dentro, que habite dentro la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice en abundancia, no poquito, en abundancia en nosotros. Amén. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero lo importante es lo de arriba, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y si alguien no tiene Biblia, que la pida. Amén. Hay Biblias todavía. Muy bien. O sea que nos dice que su palabra abunda en nosotros. Hay una necesidad de estudiar y de aprender la Escritura. Y luego nos dice que nos animemos los unos a los otros y enseñemos los unos a los otros, que hablemos de la palabra. Es bueno que hablemos de la palabra. ¿Amén? A veces escribimos algún versículo, enviamos alguna postalita con el versículo, pero se trata también de que entendamos lo que está diciendo la palabra de Dios. Es importante. Juan 6, 18. Así como un bebé necesita alimento, también nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Amén. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Una persona que no se alimenta, ¿cómo está? Anémica. Una persona que no se alimenta, al final no tiene fuerza. Nuestra mente espiritual, si no está llena de la palabra de Dios, va a ser atacada por el diablo. Esta mente, si no está llena de la palabra de Dios, vamos a ser víctimas del enemigo y nos va a tocar la mente. Porque el lugar de batalla, el sitio de batalla del diablo es la mente. Por eso nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Tenemos su palabra. Si no tenemos su palabra, entonces nosotros vamos a intentar rebatirlo con nuestra manera. No, tú tienes que rebatir lo que el diablo te pone en tu cabeza con la palabra. Por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Amén? Porque el diablo viene. Por eso dice que nos pongamos el yelmo de la salvación. ¿Sabes qué es el yelmo? El casco, para que no te ataque el diablo. Y hay muchos no llevan el casco puesto. Y cualquier pensamiento del diablo les ataca. Cualquier pensamiento que viene, se creen que es de parte de... No, es tu mente. Es el mismo enemigo, es el mismo diablo. ¿A quién ataca? A los débiles, a los que no tienen la palabra, a los que no buscan las Escrituras. El diablo siempre va buscando a los débiles. Fíjate los leones, cuando buscan atacar a alguien de alguna manada, ¿a quién buscan? Al débil, al rezagado, al que se ha quedado atrás. Y ellos saben, miran, hacen así y ven al débil y van a por el débil. Si no pueden con el fuerte, van a por el débil. Amén. Por eso es importante no estar solo y estar juntos como iglesia. Porque cuando estamos juntos como iglesia es más difícil que el enemigo nos ataque. Pero si tú vives en solitario, eres un llanero solitario, el enemigo te atacará. Habrán problemas en tu casa, en tu familia, habrán problemas porque los problemas vienen. Y cuando estamos en Cristo, los problemas vienen también.
Sin Cristo vienen los problemas, con Cristo vienen los problemas. Lo único es que con Cristo Él está de nuestro lado. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muy bien. Hemos dicho Juan 6, 18. Bueno, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Aquí no dice eso, pero estar equivocados. Igual es 5, 18. Jesús dice: yo soy el pan de vida. ¿Cuántos lo saben que es el pan de vida? ¿Cuántos saben que Jesús es el pan de vida? Amén. Amén. O sea que aunque el versículo esté equivocado, sabemos que Jesús es el pan de vida. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual es la palabra de Dios. Desead como niño recién nacido. ¿Qué es lo que hace un niño recién nacido? Tiene hambre, va a buscar rápidamente el pecho de la madre, va a buscar rápidamente el alimento. Y el Señor dice en su palabra que seamos como niños, que busquemos el alimento espiritual. Porque su palabra es un alimento espiritual. La palabra alimenta nuestro espíritu. No alimenta nuestra carne, alimenta nuestro espíritu. Por eso estamos débiles espiritualmente. ¿Por qué no tenemos ganas de orar? Porque no leemos la palabra. ¿Por qué no tenemos ganas de leer la palabra? Porque no oramos. Mira, a ver, es que son dos piernas. Oración y palabra. Oración y palabra. Si solamente oras y no lees la palabra, vas cojo. Tienes que leer y orar, aunque sea un poquito, pero es fácil. Padre, ayúdame. Hay oraciones que muy cortas, pero son muy espirituales, porque Dios conoce el corazón de la persona. Pero esfuérzate, hay que esforzarse. Amén. Un consejo: alimenta tu mente y tu espíritu de la palabra de Dios diariamente. Ahora, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué hace la palabra? Es importante que entendamos qué hace la palabra de Dios en mí. Mira, la palabra de Dios fue la semilla que nos hizo nacer de nuevo como hijos de Dios. Porque fue su palabra la que trajo fe a nuestro corazón y la que hizo que nosotros creyéramos en Jesús. Fue su palabra. Y es su palabra la que va a seguir trayendo fe a nuestro corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, a medida que vamos leyendo la palabra, nuestra fe va creciendo, nuestra vida espiritual va creciendo, nos vamos formando como creyentes, porque aunque parezca que esto no va con nosotros, si Cristo no se forma en nosotros, ¿qué se va a llevar Jesús de nosotros? Porque Él dice: me tomaré a mí mismo. Él no toma a Luis, Él no toma a Antonio, Él no toma a Alberto, Él no toma a Sara, Él no toma a ninguno de los que estamos aquí. Él se toma a sí mismo. Porque Cristo vive en nosotros. Y tiene que formarse en nosotros a través de la palabra y a través de conocer su voluntad. El hombre espiritual se va formando en nosotros. Pero si no leemos, si no buscamos a Dios, si no oramos, ¿qué se va a llevar Cristo? Igual no se lleva nada. Igual no se puede llevar nada, porque no hay nada. Si no hay nada, no se puede llevar nada. Él se va a llevar todo lo que tú has engendrado de Cristo en tu vida. Y fuimos engendrados no con carne y por sangre, sino por medio de la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que nos hizo renacer. Porque no fuimos engendrados de carne y de sangre, sino por medio de su espíritu, por su palabra. Entonces, ¿cómo está el hombre interior? ¿Cómo está Jesús dentro de ti? ¿Qué temperatura espiritual hay dentro de ti? Esto no se trata si entiendo o no entiendo. Yo cuando me como la sopa y me como la ensalada, y yo no pregunto: ¿y esta hoja de qué es? ¿Y esta sopa qué tiene? ¿Qué le han hecho? ¿Y estos fideos qué tipo de pasta lleva? ¿Y si es harina de maíz o es harina de...? Yo me la como y punto. Le pedimos tantas explicaciones porque es alimento. La palabra es alimento espiritual. ¿Amén? Simplemente hay que comer la palabra, hay que leer la palabra, hay que buscar en la palabra.
Si no, el diablo te va a perseguir por todos sitios. El enemigo es duro, ¿eh? Esta semilla trajo fe que nos hizo volvernos a Dios como nunca antes, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay que oír la palabra, hay que escuchar la palabra. ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque si ya nos cuesta trabajo leer la Escritura, entender la Escritura, si no venimos, si no nos congregamos, imagínate la sequedad que puede haber en nosotros. Seremos como tierra árida y nadie puede sembrar en una tierra árida. Nadie puede sembrar encima de la roca. Nadie puede sembrar encima de un corazón endurecido. Por eso aquí recibimos la lluvia del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Mira, por medio de estudiar la palabra conocemos su voluntad. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no estudia su palabra. Amén. Nadie puede conocer la voluntad de Dios si no estudia su palabra. ¿Cómo vas a conocer la voluntad? La Escritura es el testamento de Dios. Jesús deja un testamento y te dice: te he dejado esto, te he dejado esto, te he dejado esto, te he dejado aquello. Un montón de promesas y un montón de herencia. Pero si no conocemos nuestra herencia y no conocemos nuestros derechos, el diablo nos va a engañar. Te va a decir que no sirve, te va a decir que no vales, te va a decir que tú no puedes, te va a decir que tantas cosas te va a decir el diablo. Pero si tú tienes y sabes lo que dice la Escritura, te dice: diablo, tú dices que no puedo, pero aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú dices que yo no tengo, pero aquí me dice que Dios me va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Tú dices, diablo, que yo soy débil, pero aquí dice que yo soy fuerte. Tú dices, diablo, que yo no sirvo para nada, que no valgo para nada. Aquí dice su palabra que yo soy su hijo. Cuando tú conoces la Escritura, tú puedes rebatir tus pensamientos y lo que te dice el diablo. Porque este es el testamento, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Él dice, no lo que te dice tu mente, porque tu mente y tu corazón es engañoso, como dice la palabra. Jeremías 17 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso el corazón, embustero el corazón. ¿Qué es el corazón? Corazón y mente humana, que está cogida por el alma. El alma es inconstante, el alma es como una veleta, va por todos sitios. Porque dice que se sujeta por medio de la obediencia. Hay que obedecer al Señor para que ese alma se sujete. Si no, vamos a estar siempre siendo engañados por el enemigo. Nadie puede conocer las normas de tráfico si no las estudia. Y por medio de la palabra conocemos lo que Él quiere. Amén. ¿Conoce las señales de tráfico? No todas, ¿verdad que no? Los que no conducen, dice: ¿y esta qué es? ¿Y esta señal qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué significa? Pero si tú llevas un coche, necesitas conocer las señales de tráfico. Y si tú eres de Cristo, necesitas conocer su palabra. Amén. Porque si no conoces su voluntad, ¿cómo vas a obedecer su palabra? Pero el hecho de que no conozcas las leyes no te exime de responsabilidad. Yo no sabía de que tengo que pasar la ITV. Es igual. Tú tienes que conocer que hay que pasarla. Tienes que informarte. Es que yo no sabía que esos neumáticos tienen que ser iguales los dos y que uno es diferente del otro. No, usted no lo sabía, pero esto está mal. Esto está mal. Cuando te pare el guardia, te va a multar por todos sitios. Y cuando venga el inspector, porque el diablo es un inspector. ¿Sabes que el diablo es un inspector? Es como un guardia malo que viene a mirarnos, a ver cómo está nuestra vida espiritual. Y empieza a acusarnos. Y como no conozcas tus derechos, te va a acusar. Porque es el acusador de los hermanos. Entonces tienes que conocer tus derechos. Es verdad, lo he hecho mal. Pero el Señor dice que por su gracia y por su amor me ha perdonado. Amén. Entonces, pero no voy a seguir caminando mal, sino que voy a empezar a caminar bien. Mira, tercero, nos da sabiduría. La palabra nos da sabiduría para la salvación y para vivir. Amén. La Biblia nos enseña que el camino a la salvación es por medio de nuestra fe en Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15.
El Señor nos da sabiduría para salvación y para vivir. Sabiduría. La palabra dice, adquiere sabiduría. Dice, también debes conocer esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son tiempos peligrosos. Y si no conocemos la Escritura, vamos a ser veletas que el enemigo nos va a dar por todos sitios. La palabra nos equipa, trae un equipamiento. Es como un soldado que va al frente, pero lleva su equipo. ¿Te imaginas un soldado que esté al frente y no lleve nada? Vestido así como voy yo, al frente. A la guerra de Ucrania. Tal cual. Yo creo que, vamos, carne de cañón. No dura uno no dura uno nada, ¿verdad? Sin chaleco, sin armas, sin casco. O así van muchos cristianos. Así van muchos cristianos. Porque estamos en una guerra espiritual y muchos van de calle. Yo no creo en la guerra espiritual. Yo no creo en el demonio. Yo no creo en el diablo. Eso no va conmigo. ¿No va contigo? Va contigo. Va contigo. Va con cada uno de nosotros porque somos de Cristo. Y el diablo viene, porque viene para robar, para matar y para destruir. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos al buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sabes quién es el buen pastor, verdad? Jesús es el buen pastor. Dice que todo aquel que entra por su puerta será salvo. Pero el que entra por otra puerta, ese es el ladrón, ese es el salteador, ese viene a robar, a matar, a destruir. Ese es el lobo. Y hay que entrar por la puerta. Porque el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Amén. Y las ovejas entran por la puerta. Entonces tenemos que entrar por la puerta que Dios nos dice. Cuarto, la palabra de Dios nos transforma y nos santifica. La palabra de Dios nos transforma y nos santifica porque nos hace ver lo que Dios quiere para nuestra vida. Y nos hace ver también lo que estamos haciendo mal. La palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestra condición real. Es como una herramienta que nos está moldeando. Poco a poco nos va moldeando el Señor. A través de su cincel, a través de la palabra, nos va moldeando el Señor. O sea que cuando leemos la Escritura, no solamente leemos, nos estamos reflejando a nosotros mismos. Viene ese reflejo y tenemos que escuchar su palabra. Por eso digo que no leamos la palabra muy como si fuera un libro que ya me la he leído. No se trata de eso. No se trata de ya me la he leído, se trata de que, ¿qué dice ahí? Ahí dice que tenemos que caminar de esta manera. Ahí dice que tenemos que andar de esta manera. Ahí dice que tenemos que obedecer de esta manera. Aquí dice que tenemos que mirar de esta manera con nuestros ojos. Tenemos que hacer esto y lo otro. Entonces el Señor nos pone sus límites, sus normas. Entonces no se trata de leer, ya me lo he leído, no. Por eso es un libro espiritual. Juan 17:17 es fundamental para nuestro crecimiento espiritual y para dejar atrás viejos hábitos y viejos pecados. Es necesario. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjate, cuando leemos la palabra empezamos a ser santificados. Jesús dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Porque la palabra nos limpia, nos santifica. La palabra nos muestra los errores para poder transformar nuestra vida cristiana. 5. La Escritura fortalece nuestra fe. Lo hemos dicho antes, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. El 6 nos revela a Dios a hacer su voluntad. Lo hemos dicho antes también. Nos da consuelo y esperanza. La Escritura nos da consuelo y esperanza. Amén. En momentos de dificultad, la palabra de Dios es una fuente inagotable de consuelo, de paz y de esperanza. Y nos recuerda de Dios su soberanía sobre todas las cosas. Salmo 119:50. Sí, a veces buscamos el consuelo
en todo lo que nos rodea y no buscamos el consuelo en el Señor. El consuelo hay que buscarlo en el Señor muchas veces. Amén. Porque Él es el que nos consuela. ¿Qué dijo Jesús? Y yo os enviaré otro consolador, que estará con vosotros para siempre, todos los días. Él os guiará a toda verdad. Él. Entonces, el que nos consuela, el que trae consuelo a nuestra alma, muchas veces buscamos el consuelo, yo qué sé, es que necesito desahogarme, sí, pero tú no te desahogas con Dios. Te desahogas con tu mundo menos con Dios. Hay que aprender a desahogarse con el Señor, a orar con el Señor, a buscar el rostro del Señor. Amén. Porque cuando uno busca el consuelo del Espíritu Santo, eso viene a nuestras vidas. Porque Dios escucha. Dios nos escucha cuando hay un problema, hay una necesidad. Hay una necesidad, hay un problema, hay una angustia, estamos pasando por prueba, hay una necesidad en nuestra vida. ¿A dónde voy a ir? David decía, tú eres mi socorro. David decía, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Él decía, ¿a dónde iré? Sino a los brazos del Señor. ¿Dónde iré? Él es el que sostiene nuestras manos. ¿A dónde vamos a ir? Pero necesitamos acercarnos al Señor. A veces cuando tenemos problemas, muchas veces no tenemos ni ganas de acercarnos al Señor. Pero es lo peor que puedes hacer. Es lo peor que puedes hacer. Porque ahí donde realmente tu fe se tiene que demostrar. Cuando hay problemas hay que acercarse más al Señor. Cuando uno está enfermo, ¿dónde va? Al médico. Uno no va al médico cuando está sano. Uno va al médico cuando está enfermo. Cuando tú tienes problemas, ¿dónde tienes que ir? Al Señor. A tu médico divino. Aquel que va a consolarte, aquel que va a traer tu cura, aquel que va a traer una respuesta para tu oración. Pero muchas veces hacemos así y levantamos una muralla, pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos enfadamos con Dios. Te enfadas con Dios porque no te responde, te enfadas con Dios porque estás pasando por la prueba, te enfadas con Dios porque dices que Dios, ¿por qué no me escucha? Pero si nosotros no le hacemos caso al Señor, Él muchas veces también nos dará la espalda. Él también nos da la espalda muchas veces. Porque si tú no escuchas su voz, Él tampoco escuchará la tuya. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si tú no escuchas a Dios, Él tampoco va a escuchar la tuya. Él escucha cuando tú escuchas también su voz. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el Padre y yo vendremos y nos manifestaremos en vosotros. Pero tenemos que guardar su palabra, tenemos que escuchar su palabra. Amén. Vamos a ir acabando ya pronto. Nos da consuelo y esperanza. Salmo 119, 50. Ella es, cuando habla de ella, habla de la palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha dado vida, tu dicho me ha vivificado. ¿Te das cuenta? Cuando tú tienes un problema, tienes que buscar una respuesta en su palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción, en mi problema. La palabra es tu consuelo en tu aflicción. Porque tu dicho, tu palabra, ha traído vida a mi corazón. Ha traído vida, me ha vivificado. ¿Amén? Bueno. Su palabra nos equipa para toda buena obra. La palabra nos instruye, nos redarguye, nos confronta con nuestros errores, nos corrige, nos enseña, para que estemos completamente preparados para hacer la voluntad de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. O sea que la palabra te equipa para que tú puedas estar bien equipado. Una persona que no tiene la palabra de Dios, vuelvo a repetirlo, es como un soldado que no está equipado para la guerra. Le van a dar tortas por todos sitios. Te van a dar tortas por todos lados. Porque te estás enfrentando a un pugil, a un boxeador que es campeón del mundo. Y tú eres un muñeco. Como tú no te fortalezcas en el Señor, eres un muñeco en sus manos. Por eso dice, y no desconocemos las maquinaciones, la forma de trabajar del diablo. Toda escritura, le hemos leído antes, toda escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura, toda escritura.
Amén. Bueno, tenemos que ir poco a poco entrando en estos temas porque ¿de qué nos sirve aprender mucho y muchas cosas si a veces ya no nos acordamos de lo que yo dije el domingo? ¿Os acordáis de lo que dije el domingo? Habría que recordarlo mucho, ¿verdad? Habría que retroceder mucho para acordarnos de lo que se habló el domingo pasado. ¿De qué se habló el viernes pasado? ¿Te das cuenta? Un sermón, otro sermón, otro sermón. Entonces es importante que nosotros ingresemos la palabra, memoricemos la palabra, que meditemos en la palabra. Como le dijo el Señor a Josué, medita de día y de noche en esta palabra. No se apartará de ti este libro de la ley, para que todo lo que hagas prospere. Cuando tú tienes interés en la palabra de Dios, Dios va a prosperar tu vida. De una forma o de otra, Dios va a traer lo que tú necesitas. Amén, porque es Dios. Es Emmanuel, Dios en nosotros. ¿Ven? Emmanuel, Dios en nosotros. Y Dios habita en medio de su palabra. Si no hay palabra, no hay Dios. Si no hay palabra, mira qué fácil te digo. Si no hay palabra, no hay Dios. Amén. Si Dios está es porque su palabra está en nosotros. Él habita en nosotros por medio de su palabra. Porque Él es el verbo. Y si el verbo no está, Dios no está. Por eso, en la medida que vamos conociendo la palabra, vamos desarrollando la vida eterna, porque esta, Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Jesucristo, y al Padre y a Dios a quien has enviado. Amén. O sea que el Señor nos bendiga y mucho, seguimos adelante. Venga, bendiciones. Apareció en un pollino envuelto en pañales, anda con publicanos, come con pecadores. No supieron ver que le escondía ese verbo, les confundió su cuerpo, muriendo en un madero. Apareció en un pollino